Buenas tardes, queridas estudiantes, buenas tardes, profe Lara, ¿cómo están? Bienvenidas a esta clase, a este encuentro sincrónico para empezar a pensar en el cierre de lo que es el módulo Eje 2 eh, de la materia de Pedagogía Especial, que nos convoca a pensar, como ya hemos venido trabajando, lo que significa las prácticas educativas en la escuela inclusiva. También pensar rápidamente las nuevas concepciones de la educación y de la pedagogía especial en la actualidad. También, por qué no decir, trabajar las adecuaciones curriculares, qué significa esto de adaptaciones curriculares, a qué se refiere este concepto, que es muy importante de conocer. Eh, y también pensar que una de las maneras más recurrentes o uno de los planes de trabajo comunes en la escuela a la hora de pensar con equidad la práctica inclusiva, la práctica escolar inclusiva, es el PPI, ¿no? El proyecto pedagógico individual, eh, dentro del cual yo les he compartido, dentro de la bibliografía del eje número 2, todos los textos referidos a los temas conceptos que ahí reposan, vamos a decir, que se ocupan los ejes y los temas más importantes de la unidad 2 del módulo 2. Y también les he compartido, también con el permiso de los profesores y las profesoras, las autoridades de la escuela, un modelo de proyecto pedagógico individual para que ustedes guarden, atesoren en su biblioteca personal. Es decir, con la clase de hoy vamos a estar cerrando el eje 2 de la materia y también en ese sentido vale decir que vamos a empezar a corregir con la profe Lara las presentaciones de los trabajos prácticos. Vamos a tomarnos una semana y media, dos, vamos a decir si es necesario, para hacerles las devoluciones pertinentes, ¿no? Eso como para antes de arrancar con el contenido, para cerrar el eje 2, decimos que en primer lugar vamos a estar entre en semana y media haciendo la tarea de retroalimentación, de devolución de los trabajos prácticos, para que ustedes sepan, no se pongan ansiosos y mantengan un poco la calma. Y como habíamos hablado también en clase presencial, en la última clase que estuvimos conversando, nos parece muy propicio, nos parece atinado, necesario que ustedes puedan hacer la presentación de defensa de lo que es el trabajo práctico 1 en grupo, ¿está bien? Por el hecho concreto de que está faltando este gaje, esta arista del oficio de enseñar, que es empezar a tomar la palabra, empezar a, vamos a decir, posicionarse, a hacerse escuchar, a poder aprender inclusive a impostar la voz, a respirar, a hacer lo que significa escénicamente la tarea de la enseñanza, lo que significa poder, vamos a decir, ir empoderarnos de a poco, de manera paulatina, de esta habilidad, ¿no? Que es un saber práctico, que ya lo vamos a ver en la unidad 3, en el eje 3, pero que a la vez tiene la necesidad de eh, empezar a trabajarse de los primeros momentos de la formación inicial del profesorado, es decir, eh, empezar a ejercitarlos. Yo siempre digo que digamos, esta tarea tan importante, esta capacidad, esta habilidad, esta destreza del docente tan importante que es hacer representativo en la explicación, en la puesta en escena, lo que es la enseñanza, ¿no? Se ejercita como un hábito de aprender a saber enseñar. El hábito de aprender a saber enseñar también reviste en este aspecto en empezar de a poco tomar la palabra, empezar de a poco a poder explicar, poder presentar, poder argumentar, poder defender, poder debatir, poder polemizar, poder intercambiar, obviamente, ¿no? Que este es uno de los aspectos más importantes. Entonces lo que hemos decidido en ese sentido, voy a presentar para compartir en pantalla.
con la profe es que el viernes 27 ustedes de manera grupal, como yo lo he colocado en el chat aquí, ¿están viendo la pantalla ahí compartida? Esto no es la grabación, espérenme. Sí, profe. Bien, estoy admitiendo. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Decía que el día martes 24 de septiembre, que es el martes próximo, a las 15 horas, ¿no? Como está puesto acá, de 3 a 4 pm, vamos a, esperen un segundito, a tener la clase de consulta para que ustedes puedan eh, presentar, defender lo que significa su producción, cómo han elaborado. Pueden obviamente tomarse un tiempo de 10 a 12 minutos, no más, porque seguramente nos va a faltar tiempo, porque el viernes 27 va a venir la profe de psicología de manera presencial a la extensión áulica, así que en ese sentido lo que pedimos es que sean muy ordenadas, que se puedan distribuir la presentación, es decir, está el equipo de Nico, Lara y vamos a decir Vero, Natalia, por decirlo por un ejemplo muy general. Y bueno, la Lara va a trabajar el punto 1, va a presentar en 2-3 minutos lo que fue su respuesta al punto 1, su elaboración. Después el Nico va a presentar algo del punto 2 y así. Es decir, para que ustedes tengan claro, el siguiente cronograma que ya lo tienen en el aula virtual, que significa pautar un orden de exposición y defensa del trabajo práctico 1, de epistemología de la pedagogía especial, perspectiva histórica, normativas, etcétera, etcétera, para el día 27 de septiembre a las 18:30, 18:40, cuando yo esté llegando, si es lo posible. Si pueden empezar con la profe Lara a las 18:30, yo me voy incorporando cuando llegue unos minutitos más tarde. Esto por una logística del colectivo nada más. Genial, y si no, bueno, me esperan a mí que llegue y arrancamos con todo. Y para hacer esta presentación, esta defensa de la producción del trabajo práctico 1, le sugerimos la distribución de la tarea en la presentación, es decir, que se pueden organizar repartiéndose el contenido a exponer para garantizar que todos y que todas las estudiantes puedan participar, ya que es importante que puedan aprender escuchándose. A algunos les resulta un poco más sencillo tomar el micrófono y hacer una presentación, a algunos les resulta un poco más complicado, pero es ahora, es ahora cuando hay que empezar a practicar esta habilidad, vamos a decir, como yo digo, este gaje de saber hacer la enseñanza, que significa la puesta en escena, el lenguaje corporal, la respiración, las palabras que utilizo, cómo planifico mi presentación. Y entonces en ese sentido, como bien digo, les pedimos que a los que van a usar PowerPoint, que usen 4 o 5 diapositivas, una por pregunta, puede ser, y que lleve el Power digo, en una memoria, o que nos envíe antes la presentación gráfica, o si van a llevar alguna ficha, alguna infografía. El soporte, vamos a decir, apoyatura visual que ustedes quieran, que ustedes elijan, que les parezca más, digamos, atinado, el que sepan manejar, que han aprendido a utilizar, también es importante. Quiero decirles rápidamente, entre un paréntesis, que el jueves la Universidad de Villa Mercedes entregó el honoris causa a un autor pensador español, que es Miguel Ángel Santos Guerra, que es, vamos a decir, un intelectual, escritor, pedagogo, de excelencia y de base para todas las bibliotecas de quienes queremos aprender a enseñar. Miguel Santos Guerra tiene muchísimas obras. Yo siempre utilizo en la formación las cartas, que es el título del libro es La escuela como pasión. Después están las feromonas de la manzana. Bueno, hay muchos textos muy importantes
de este autor. Y él decía el jueves en la presentación de la conferencia, en el marco de la entrega del diploma de honoris causa, que es la más alta galardón que entrega la Universidad Pública Argentina a personas que han realmente tenido una trayectoria de vida ejemplar en la práctica y en la escritura, en la teoría del pensamiento, vamos a decir, aquellas personas comprometidas con la causa, con una causa social, con una causa cultural, con una causa educativa, bien, y él fue el primero en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, ¿no? Y en ese sentido quiero contarles que él hizo una analogía muy interesante y dijo, nuestros estudiantes en formación docente, nivel inicial, primario, etcétera, siempre, vamos a decir, son los últimos que llegan al territorio o a las capacidades, al desarrollar las capacidades y las habilidades que tienen que desarrollar en su contexto futuro, contexto de trabajo profesional, como en este caso puede ser la escuela o una organización de enseñanza no formal. Es decir, él hizo una analogía metafórica muy linda del aprendiz de natación. Él dice, todo aquel estudiante que estaba aprendiendo a nadar, dijo, resulta que vive y transita los siguientes, imagínense que en el primer año hace todo como una lectura de cuáles son aquellos aspectos teóricos, ¿no? De que necesita aprender un futuro profesor, maestro, en este caso de nivel inicial, y en el segundo año lo llevamos a observar, está bien, algunas cuestiones importantes, relevantes de lo que es la profesión de educar como docente. Después hacemos escuchar grandes conferencias de pensadores. Y recién en el último año, en el tercer o cuarto año, agarramos y lo tiramos a la pileta para que nade. Este aprendiz de la natación, del nado olímpico, si ustedes quieren, que es el más alto nivel, como es la Universidad Pública Argentina en este caso, ¿no? Y todos se quedaron mirando y preguntando qué está diciendo. Y lo que estaba diciendo, después lo aclaro, es que nosotros en la formación no tenemos que esperar los últimos años para llevar y poner en contexto y en situación a los estudiantes de la formación docente. Hay que tirarlos a la pileta desde el mismo primer año, desde el mismo inicio, de a poco, de manera, vamos a decir, ascendente, paulatina, gradual, si ustedes quieren, ir introduciéndolos a esos estudiantes, a esas estudiantes, dentro de lo que va a ser su verdadero contexto tangible, palpable, de trabajo futuro para que aprendan a moverse como el estudiante de natación en el agua, el docente sentirse empoderado con su palabra, su discurso en la escuela. En este caso, como estamos en primer año, y la idea es un poco esa, ¿no? Yo retomo la analogía del autor de Santos Guerra para decirles esto. Es importante que ustedes desde el primer año ya estén dentro de la pileta de lo que significa explicar, tomar la palabra, aprender a respirar, practicar un guión para presentar una idea. Nadie nace sabiendo. Entonces estas cuestiones del saber práctico, del saber hacer la enseñanza, tienen que empezar a realizarse ahora. Entonces, aquellas alumnas, aquellas estudiantes, practicantes, ¿no? Que sientan la necesidad de aprender a hablar en público, de aprender a perder ese miedo escénico, de aprender vamos a decir, a dialogar, a ser una interlocutora en ese sentido, necesita desde el primer año tirarse a la pileta de la escuela y aprender a nadar en lo que es el discurso, en lo que es la explicación, que es el momento tan importante, ¿no? Del que se considera docente, maestro, enseñante, que es justamente lo que nos humaniza como enseñantes, ¿no? Esto de poder hablar, reconstruir sentidos, significados,
de algunos contenidos específicos que trabajamos con nuestros estudiantes en el nivel inicial en la escuela y en el aula. Entonces, vayamos como proyectándonos como maestros del nivel inicial, como docentes del nivel inicial, vayamos visualizándonos, mirándonos, imaginándonos, y todo eso conlleva también aprender a saber decirse maestro y poder poner en palabras, argumentando una explicación, como es en este caso la presentación, defensa de su producción en el trabajo práctico número 1. No sé si se entiende este punto del por qué nosotros queremos que desde los primeros momentos ya ustedes puedan ya ir visualizándose, no de manera ideal, pero sí de manera gradual, para que vayan aprendiendo, practicando, creciendo, mejorando. La práctica docente es una práctica sumamente perfectible, que se va mejorando de manera constante a partir de la reflexión de nuestras intervenciones en el aula, de cómo mediamos el conocimiento, de cómo hablamos con nuestros colegas, cómo planificamos un proyecto con pares, cómo trabajamos interdisciplinarmente con las maestras especiales en el nivel, con música, con educación física, con, vamos a decir, la maestra especial, específicamente en el caso de pedagogía, de este espacio curricular. Entonces, es muy valioso para nosotros que ustedes ya puedan ir despuntando este gaje, esta arista de lo que significa el discurso en el aula, la presentación de ideas, la defensa, la argumentación, la claridad, la explicación. Entonces, creo que dicho esto no quedan muchas dudas en este sentido de por qué es necesario. Entonces, si bien son muchísimas, porque son muchas y no vamos capaz de llegar, yo a ver qué voy a hacer. Voy a poner acá el horario de las 18:30 y este texto, este archivo que está aquí en línea, que yo se los acabo de compartir en el chat del aula Meet, en el aula que estamos ahora compartiendo. Fíjense ustedes, yo voy a abrir el aula aquí. En el chat se encuentra, ya puesto, lo voy a colocar de nuevo para que no quede en duda, lo que es el enlace al documento del cronograma, para que todas y todos se vayan. Profe Lara, le pido que copie este enlace, yo se lo voy a pasar, ya está en el aula, para que le comparta a los grupos, para que ya se vayan anotando, ¿está bien? Aquí, es decir, 18:30 empieza la Lara, el Nico, la Vero, la Vanessa, por decirlo rápidamente. El modo de exposición va a ser un afiche, o va a ser un PowerPoint, o va a ser, no sé, un Genially, o va a ser el pizarrón con un esquema. Y después las observaciones, que eso lo colocamos nosotros los profes. Y tienen entre 10 a 12 minutos, no más, porque va a estar cronometrado. Me voy a tomar otro paréntesis más para explicar algo. Ustedes de a poquito, como docentes, tienen que aprender a manejar los tiempos. A veces se van un poco de las manos, a veces se estira un poco, a veces falta, siempre hay que llevar una actividad extra, pero nosotros queremos que del primer grupo de las 18:30 a las 18:40, ¿no?, haya 10 minutos, pueda ir como pasando cada grupo, ¿no? Entonces después va la Sofía, después va Natalia, digo, en ese sentido que ustedes ahora entren, acuerden, consensúen con su grupo. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Si tienen alguna duda, paren ya el micrófono y me preguntan. Y van anotándose en el horario que quieren hacer la presentación. Esta es una actividad obligatoria. Profe, Sí, dígame. ¿querés que lo de los horarios los ponga, los complete ahora yo y que ellas se vayan anotando directamente? Por favor, profe. Así ya arrancamos con la parte conceptual del eje 2 Lo, para ir lo cerrando. hago 10 minutos o 15. No, 10 a 12. 12 minutos va a hacerlo, por si Perfecto, podés. Gracias, profe, por la perfecto. duda. Ahí Ah, completo yo los horarios bueno, y les comparto el link a las chicas en el grupo. bien. Así que vayan pensándose en hablar, vayan perdiendo el miedo, vayan tomando la palabra. Si saben que les cuesta, practiquen en casa con el grupo, hablando,
hagan una llamada, videollamada y charlen, hablen, repártanse primero, como dice acá, organización en la distribución del contenido. Si ustedes pueden hacer esta tarea de repartirse de manera ordenada y organizada con tiempos pautados, es decir, bueno, el primero habla 2 o 3 minutos, el segundo habla 2 o 3 minutos y así sucesivamente, vamos a poder lograr que todos y todas puedan hablar y participar. Llegado el fin de la clase, los que no participaron van a terminar de hacerlo en el próximo encuentro virtual, que va a ser el día 4 de octubre. A ver si no me equivoco. Sí, 4 de octubre es el viernes. ¿Están viendo la pantalla ahí? Quienes no terminen, todos van a participar, todos van a exponer. Yo quisiera que... Profe, Sí, dígame. te digo por las dudas, no tengo ni idea cómo será, pero el viernes 4 de octubre acá en Tilizarao es feriado, porque Ay, es el día del patrono del pueblo. bien. Bueno, nosotros, entonces lo que puedo yo hacer, si ustedes quieren, es ¿Sí? adelantar la clase teórica y dejárselas grabadas en el aula de la clase de la unidad 3. O si me dicen ya, háblenlo ustedes, Lara, ahí con las chicas. Si quieren, hacemos la clase igual, Bueno, por más que sea bueno, feriado. perfecto, Elíjanlo ustedes perfecto. democráticamente. Siempre hay que poner en consideración de todos y de todas las ideas y en lo que decía la mayoría siempre va a ser lo que de alguna manera se respete y se produzca en efecto, ¿no? Puedo, Entonces, sí, puedo hacer una encuesta en el WhatsApp y que ellas voten. excelente profesora, muchas gracias por el recurso. Entonces está que cada grupo dispondrá de 10 a 12 minutos. Les pedimos que lleven memoria para los PowerPoint o quienes van a hacer otra presentación que la lleven y la contemplen con tiempo, descargada. Está bien, cualquier duda nos pueden consultar el día martes, está bien, a las 15 horas vamos a hacer una consulta en este enlace Meet para quienes tengan dudas de cómo hacer la exposición el día viernes. ¿Me expliqué lo que dije? ¿Fui claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por favor ahora, así ya podemos ir pensando en la presentación. ¿Mm? Adelante, la consulta. Vamos. Profe, Sí, adelante. buenas tardes. Le hago una consulta. ¿Alguna devolución antes de la exposición sobre el trabajo práctico no vamos a tener? No, ya lo expliqué, no sé si alguna de las compañeras y demás. Lo que vamos a hacer es que a medida que ustedes vayan avanzando, si encontramos algún detalle que reformular, algo que vamos a decir corregir, si ustedes quieren, entre comillas, decirlo así, lo vamos a aclarar en el momento de la exposición y vamos a seguir adelante. Si podemos llegar con las correcciones hasta el viernes, mejor. Excelente, ahora cuando terminemos la clase nos vamos a quedar un rato con la profe para distribuir las tareas para corregir, pero la idea es no demorarnos, la idea es que en el momento de la exposición, si hay algo que señalar, se haga la observación en ese instante y seguimos adelante. Por el hecho de que nos quedan 2 meses de clase, tenemos que cumplir con el dictado de 2 unidades que son bastante pesadas y todavía falta hacer el parcial domiciliario y el último trabajo práctico. Entonces quedan cosas por hacer, que queda mucho por hacer, aparte del integrador, que si no prevemos con tiempo poder avanzar tranquilos, va a llegar el momento de cerrar el cuatrimestre y vamos a estar todavía en veremos. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes decidan si el viernes vamos a tener clase o no, así yo ya puedo avanzar con el módulo 3. Y una vez que yo termine el módulo 3, automáticamente con la profe les pasamos el parcial domiciliario. ¿Mm? Pero no nos vamos a corregir de manera, vamos a decir, determinante los prácticos para que ustedes después puedan exponer. No, ustedes expongan igual, preparen la presentación igual, si hay algo que ajustar, lo hacemos sobre la exposición misma o después cuando hagamos las devoluciones lo tengan en cuenta.
pero no nos vamos a demorar en ese punto porque tenemos mucho todavía por caminar, por mirar, por estudiar, por aprender, por escuchar, que si nos detenemos demasiado, lo que va a suceder es que no podamos dictar todos los contenidos y eso es lo que yo no quiero, porque es lo que siempre sucede. Entonces yo priorizo que siempre los contenidos puedan ser trabajados en clase y después, si podemos, hacer clases de consulta, las cuantas clases ustedes quieran o necesiten, lo hacemos, no hay problema. Pero vamos a priorizar sobre todo lo que me interesa a mí, es que ustedes puedan ejercitar el discurso, la explicación, que puedan ejercitar la argumentación, que puedan ejercitar la elocuencia, la retórica, está bien. Después, si hay algún contenido por ajustar, lo vamos viendo durante el transcurso del tiempo siguiente. ¿Se entendió esta aclaración? Gracias por la pregunta, porque es aclarador. Sí, profe. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, listo. Quedamos ahí con el enlace en línea. La profe Lara está agregando, vamos a decir, los horarios para que nos podamos organizar. Seguramente van a faltar grupos, quienes se anoten luego. Yo, profe, aprovecho de decirte, vos seguí adelante anotando, está bien, 20, 42 y así sucesivamente, porque si queda gente la vamos a pasar a la próxima clase para que puedan exponer en 10 minutos los que faltaron. ¿Se entendió, profe Lara, esto que acabo de decir? Sí, profe, perfecto. Listo. Yo sigo completando todos los Excelente. pasillos. Gracias, profe. Sí. Entonces, vamos a ir de lleno ahora. Sigue grabando la clase. Chequeamos. Excelente. Vamos a ir de lleno ahora a lo que es la presentación de los conceptos que faltan trabajar del módulo 2, del eje 2. Nosotros habíamos estado diciendo de manera muy relevante que el eje 2, vamos a decir, se preocupaba o tenía como objetivo pensar estas ideas o pensar cómo se dinamizan, cómo se vivencian, cómo se convierten en realidad escolar estas ideas de inclusión, de integración, de segregación y de exclusión, ¿verdad? Entonces, para reintroducirnos, decimos que la educación, la pedagogía especial, es una perspectiva de enfoque que busca atender las diversas necesidades de estudiantes que necesitan ciertos específicos apoyos educativos particulares, ¿no? Promoviendo así la inclusión en un entorno educativo, ¿no? Esta idea aborda la definición e importancia de lo que implica hacer educación inclusiva a partir de las necesidades educativas de apoyo específico o necesidades educativas específicas, o como de alguna manera ya no se usa más la que está aquí, esta, vamos a decir, nomenclatura, que está referida a las necesidades educativas especiales. Eso ya lo habíamos dicho y lo vamos a ver más adelante en las diapositivas. Entonces, importante es pensar que la pedagogía especial refiere a todas aquellas intervenciones, a aquellas, digamos, necesidades educativas que tiene el docente a la hora de planificar actividades que pretenden transmitir enseñanzas, contenidos, ideas, reconstruir sentidos, ¿no?, de conocimiento a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, que están pensadas a partir de su necesidad, a partir del objetivo que ellos necesitan llevar adelante de manera integral, de manera articulada, con la escuela, con las maestras especiales, con la maestra, digamos, de grado o de la salita, en articulación, en planificación con la maestra especial, ¿no? Para que facilitemos el aprendizaje, necesitamos pensar adecuados contenidos a las necesidades de este estudiante, así él mismo pueda, a partir de sus necesidades, desarrollar esas capacidades, ¿no?, que tanto necesita echar a andar
como habilidades, como destrezas, como algunas competencias, ¿no? Garantizando así que no solamente haya una integración física dentro de un estudiante en un aula común, una salita común, el cual necesita también aprender contenidos a partir de sus necesidades específicas de apoyo educativo. No solamente por el hecho de estar dentro del aula, como dice acá la diapositiva, como nos quiere, vamos a decir, transmitir el mensaje de la imagen presente, que una cosa es estar integrado, ya vamos a ver por qué, lo dijimos ya en la clase presencial, y otra cosa muy diferente es estar incluido dentro no solamente del aula, sino de las formas en que se trabaja, a la hora de pensar la actividad en la consigna, a la hora de trabajar con los materiales, a la hora de planificar en general de manera, vamos a decir, consensuada, de manera articulada, integrada, ¿no? Con la profesora, la maestra del aula en sí, haciendo referencia a todas las apoyaturas terapéuticas que este estudiante tiene, es decir, planificar siempre pensando en desarrollar objetivos comunes que este estudiante presenta como necesidad de sus terapias de apoyatura, en psicología, en psicomotricidad, en fonoaudiología, etcétera, como bien decimos. Y en ese sentido es que para poder pensar la escuela inclusiva hoy habíamos hablado de una nueva concepción de la discapacidad. En el eje 2 yo he agregado un texto de bibliografía que es muy interesante porque refiere a lo que es el enfoque ecológico, ¿no? en la nueva discapacidad, ¿no? Por decirlo rápidamente. Es decir, abordar la inclusión de las personas con discapacidad desde un enfoque ecológico dentro de lo que es la sociedad, la escuela y el aula, que es lo que resulta en la actualidad esta nueva concepción de la discapacidad, ¿no? A donde lo que discapacita a la persona es el contexto y no su intencionalidad. Voy a explicar esto porque es importante tenerlo claro. Habíamos dicho en clase anterior que una persona integrada puede estar dentro del aula, pero no así incluida porque no está desarrollando los aprendizajes, incorporando conocimiento, ¿no? En ese sentido. Entonces, decimos que el valor de la igualdad como principio pilar clave es el de la integración, porque yo puedo hacer de manera igualitaria una misma propuesta para todos, homogénea, los estoy igualando a todos, pero no estoy así atendiendo a la necesidad de apoyo específico educativo del estudiante que presenta dificultades. Entonces, el valor pilar de esa adecuación, de esa necesidad de trabajar el conocimiento de acuerdo a las necesidades específicas de este estudiante, es la equidad. El valor de la equidad es el que hace la inclusión educativa dentro de la enseñanza en el aula, como en la escuela, como en la sociedad, porque permite trabajar aquello que está necesitando ese sujeto de la educación. Y no de manera igualitaria, por ahí yo estoy igualando la propuesta, pero ese alumno no aprende de la manera en que yo estoy enseñándole a todos, porque necesita que el docente modifique su forma de enseñar para poder facilitar el aprendizaje, para poder ayudarle a comprender. ¿Está bien? De acuerdo a aquellas adecuaciones necesarias en las formas de enseñanza que el docente lleva adelante. Por eso se dice que cuando hay integración, se entiende que es el sujeto de la educación especial que se tiene que adecuar al contexto del aula. En cambio, cuando hay inclusión, es el contexto social, escolar, educativo, áulico de la comunidad el que se adecua, se adapta, van a decir los autores, para facilitar de acuerdo a las necesidades de ese estudiante, ¿no?, la enseñanza por parte del docente y obviamente por parte de toda la comunidad. ¿Se entiende este punto de la nueva concepción de la discapacidad? Es decir,
El valor pilar de la inclusión es la equidad porque trabaja la enseñanza de acuerdo a cómo ese estudiante aprende y qué es lo que necesita aprender. Porque ya la igualdad para integrar no alcanza con ponerlo dentro de la misma aula, está bien, y que él pueda aprender o que intente siquiera aprender con una misma propuesta homogénea e igualitaria para todos. No. Y ustedes lo van a vivir el día de mañana, vamos a ver en el eje 3 de la materia, cuando Rebeca Anijovic, ella habla, ¿no?, del enfoque de la enseñanza para la diversidad en aulas heterogéneas. ¿Y por qué son heterogéneas esas aulas, profe? Porque existen estudiantes con distintas maneras de aprender, con distintas necesidades, con distintas proyecciones, con distintos talentos, con distintas facilidades. El día de mañana el aula del futuro va a ser tremendamente heterogénea. Y ahora nosotros estamos viendo con mayor crecimiento en la actualidad, como en el nivel inicial, cada vez de manera, digamos, mayor, en incremento, se pueden observar, se pueden, digamos, constatar que hay muchísimos niños y niñas que llegan a nuestras aulas de escuelas comunes cada día más con estas necesidades de apoyo educativo específico. Entonces nosotros tenemos que empezar a apoyarnos en el valor de la equidad educativa para la inclusión escolar en la enseñanza. Entonces, esta nueva concepción de la discapacidad hace hincapié en este pilar filosófico. El argumento base sería este, ¿está bien? De por qué lo igualitario de la integración es, vamos a decir, necesario para empezar, pero no es suficiente para incluir. Tiene que haber una equidad en la preocupación mayor para trabajar con las necesidades de este estudiante. Y obviamente que en este sentido la visión transformadora de lo que constituye las posibilidades de vida de las personas con discapacidad tiene que ver en enfatizar la autonomía, es decir, de trabajar de a poquito la necesidad de que ese alumno se anime, porque muchas veces aquel se autoaliena, se desenfoca, se automargina, se discrimina solo por el hecho de que la sociedad es discriminante. La sociedad muchas veces lo hace a un lado. Entonces, la autodeterminación en el ímpetu de la autonomía, como yo les decía la vez pasada, no sé si la pudieron ver en la película Srikant, mírenla, el nivel de autodeterminación y de autonomía, obviamente que eso en el nivel primario, en el nivel inicial, disculpen, no se puede trabajar porque son niños muy pequeños, pero en ese sentido tenemos la obligación de empezar en el nivel inicial a trabajar desde este lugar. Empezar a hacerles saber a nuestros estudiantes que tienen que valerse por sí mismos y tienen que ir en búsqueda de la lucha constante de decir no al techo de que puede muchas veces imponer un diagnóstico. Como dice Pérez de Lara, y yo les comentaba, y está la autora en el eje 1, decirle no al techo que me quieren imponer los neurólogos, los médicos. Siempre ese niño, esa niña necesita que nosotros le prestemos tiempo, le prestemos atención y dedicación para ver cuáles son sus potencialidades y trabajar a partir de allí. Poner el valor a partir de su talento y de su potencial y no del vaso mitad vacío, como decimos siempre, ¿no? Entonces, para poder entender la nueva concepción es importante esto y también trabajar el dispositivo interdisciplinar, que ya lo vamos a ver en el eje 4, está bien, de manera fluida en lo que significa la comunicación, el diálogo, los objetivos pedagógicos comunes que tienen que haber entre la escuela, las terapias, la dirección, la familia. En el nivel inicial, chicas, ustedes van a trabajar muchísimo con la familia, van a ser las interlocutoras principales de todas aquellas dificultades que los alumnos vayan presentando en el cotidiano, en el día a día. Y muchas de ustedes, chicas, lamentablemente hay que decirlo, van a ser aquellas docentes que le van a decir al papá, fíjese porque por ahí me parece que tiene alguna dificultad para escuchar, o que está teniendo alguna dificultad para mirar, para ver, o tal vez no está agarrando bien el lápiz, fíjese si hace una interconsulta,
con una psicomotricista. Ustedes son las primeras que ven el estudiante en el, vamos a decir, lo que significa el circuito de socialización secundaria, en lo que es el nivel inicial, en un jardincito, y empiezan a conocer al estudiante desde otro lugar, fuera de la familia, y por lo tanto lo empiezan a ver y a valorar, a evaluar con otros ojos. Y son generalmente las primeras en llamar la atención si algún alumno tiene o alguna alumna tiene alguna dificultad. Entonces es sumamente importante que ustedes puedan entender todos estos puntos, porque van a ser quienes con el ojo entrenado puedan con tiempo hacer la detección temprana para superar esa dificultad, con mucho trabajo y esmero, con mucho tesón y dedicación superar esa dificultad. ¿Está bien? Entonces, la gestión de calidad también tiene que ver con la nueva concepción de la discapacidad. Una gestión integrada, articulada, con, vamos a decir, escucha, con comunicación y diálogo entre todas las partes, familia, docentes, terapias, directivos y demás apoyaturas externas, vamos a decir, que trabajan en pos del aprendizaje y facilitar... Profe, ¿qué dijo? ¿Circuito de socialización primaria o secundaria? Secundaria. La primaria es la familia. Secundaria es cuando rompemos el cascarón y salimos a la sociedad. ¿No? Es la primera. El primer acercamiento de socialización secundaria es el jardín maternal o el nivel inicial. ¿Se entiende? Ajá. Sí, sí. Eso, qué raro que no lo han visto en sociología, porque eso es básico en sociología. Pero bueno, yo se los explico. Nosotros, la socialización primaria es la familia, todos nuestros vínculos internos, y la socialización secundaria es cuando el niño o la niña empiezan a salir hacia la sociedad, empiezan a asomarse a los nuevos vínculos sociales, ¿no? Y por supuesto, por último, decir que hay que, vuelvo a repetir, trabajar con precisión las necesidades educativas de apoyo, es decir, si no, yo sé que a un niño le está costando expresar sus emociones, yo tengo que trabajar para que ese niño pueda lograrlo, por decirlo con un ejemplo burdo y rápido, ¿no? Es decir, trabajar a partir de focalizar en la observación, ya vamos a ver la importancia de la observación como herramienta, en el eje 3 también con Rebeca Nijovic, es otro texto de ella, muy interesante, pero que nos plantea la importancia de la observación como instrumento, herramienta para poder trabajar en apuntalar a ese estudiante a partir de sus necesidades específicas y verlo en sus conductas funcionales, por si es importante o no pedir una interconsulta, ¿no?, con algún profesional y demás. Ya dijimos con la metáfora, la analogía de la línea, que la segregación era aquellos que estaban y no estaban, como los que están apartados, por ejemplo, en las instituciones educativas especiales y que necesitan atenciones específicas, ¿no?, que están segregados desde la mirada de lo social, porque cargan con ese rótulo, con esa etiqueta, pero también hay que decir que muchas veces cuando las dificultades, la discapacidad, alguna discapacidad en la persona es aguda, es muy importante pensar en la escuela especial como el dispositivo de inclusión. ¿Por qué? Porque la escuela especial está adecuada para responder a las necesidades de este estudiante, pero lo que sí no hay que hacer, como dice acá la diapositiva, es, vamos a decir, excluir y segregar, porque desconocemos que este grupo minoritario necesita el reconocimiento social. Entonces, para abordar esta compleja dicotomía, este dilema, tenemos la imperiosa necesidad de articular ambos grupos, ¿no?, en las dos direcciones. Una tendiente a lograr que los estudiantes con discapacidad se incorporen activamente a todos los ámbitos de la sociedad, y a la par otro grupo, otra idea, otro vector, otra línea de concientización en la tarea de que tenemos que hacer docencia con la sociedad para que aprenda a aceptar las relaciones con las personas con discapacidad en sus actividades sociales. Es decir, tiene que haber, por
por un lado, la concientización para las personas con discapacidad o con alguna discapacidad, y también los grupos de las sociedades que muchas veces de manera implícita y por el desconocimiento discriminan. Hay que trabajar la autonomía, hay que trabajar el amor propio con los estudiantes y también concientizar a la sociedad para que no segregue, no aparte y no discrimine, alejando a los sujetos de la educación especial a no tener espacios sociales de interactividad, grupos de amigos, deportivos, espacios recreativos, espacios extraescolares, extracurriculares, espacios de educación no formal, como el baile, la música, la pintura, el dibujo, el arte. Todo esto es muy importante para el desarrollo de la calidad de vida del sujeto de la educación especial en ese sentido, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir para sintetizar y ya dejarlo bien claro. La integración se centra en adaptar la persona al entorno escolar. En cambio, la inclusión busca transformar el entorno y que el entorno se adapte, ¿no?, para que sea accesible y facilitador el aprendizaje, o mejor dicho, la enseñanza, en pos del aprendizaje del estudiante a la hora de trabajar la propuesta, ¿no? Es decir, nosotros a la hora de incluir tenemos que pensar qué es lo que está necesitando ese sujeto, qué está necesitando esa alumna para poder aprender. Porque si no, seguimos en la liviana, vamos a decir, esfera de la integración, que nada tiene que ver con una efectiva y verdadera inclusión educativa y escolar, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, decía, esto ya quedó claro, el pilar de la equidad, el pilar de la igualdad para la integración, el pilar de la equidad para complementar la inclusión educativa, ¿no? Entonces, la inclusión educativa en ese sentido no implica bajo ningún aspecto la adaptación pasiva del aprendiz a las modalidades, vamos a decir, a los conocimientos, a las actividades, las tareas, exigiéndole que cambie forzadamente lo que no puede modificar. Es decir, nosotros no podemos insistir como docentes en la enseñanza en tratar de que ese alumno aprenda de la manera que nosotros vemos que él no está logrando, pudiendo hacer. Al contrario, tenemos que de alguna manera construir una instancia posible de sujeción subjetiva dentro de la institución, del aula, de las actividades de la enseñanza, para que él pueda encontrarse en una manera, digamos, adecuada curricularmente para poder incorporar conocimiento, ¿no? Es decir, no de adiestrar ni de, vamos a decir, imponer coercitivamente o de sumir al estudiante de manera obligada a una manera de aprender, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente de diversificar la currícula, las actividades y las propuestas para que ese estudiante sí logre aprender, sí logre avanzar, sí logre incorporar algunos contenidos o, vamos a decir, aprender a entender cómo él aprende, cuáles son las estrategias didácticas que yo como docente puedo echar mano, porque por ahí le gusta aprender cantando, o le gusta aprender dibujando, o le gusta aprender charlando, paseando, le gusta mucho el patio. Entonces hay que adecuar la propuesta de enseñanza a la capacidad del estudiante. Vuelvo a decirlo de esa manera. Ahí están pidiendo admisión. Vuelvo sobre el Power, y en ese sentido Eugenia Borsani, que es una de las pilares del eje 1, a donde ella habla de la escuela inclusiva, lo plantea como una sujeción subjetiva. ¿Qué quiere decir este trabalengua, profe? Que tenemos que permitirle la posibilidad de desarrollarse subjetivamente al estudiante y que ese proceso de subjetivación permita aprender, que ese proceso de subjetivación sea un proceso de aprendizaje. Porque si ese proceso de subjetivación es un proceso de sumisión, de nada me va a servir la integración de este estudiante en el aula de la escuela común, ¿no? Entonces habíamos dicho de que las necesidades educativas especiales, con signos de pregunta, hacían hincapié en, vamos a decir, en un déficit, en una falencia, en un vacío, en una incapacidad, si ustedes quieren, del estudiante, ¿no?
Las necesidades educativas especiales refieren a los requerimientos adicionales que tienen algunos estudiantes para garantizar su acceso a la educación en igualdad de condiciones. Estas necesidades surgen de la diversidad de habilidades y capacidades en el aula y requieren estrategias específicas por parte de los educadores. Más allá de que ahora ya no se dice más necesidades educativas especiales, se ha cambiado la nomenclatura y se habla de necesidades específicas o de necesidades de apoyos específicos educativos. Está bien, como lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. Lo importante es entender de que ese niño, esa niña necesitan ser escuchados, necesitan ser observados, necesitan ser, vamos a decir, atendidos y contenidos emocionalmente muchas veces, para poder entender nosotros como maestros cómo ellos aprenden. Si nosotros no nos tomamos el trabajo de observar para ver cómo aprende ese niño, nunca vamos a poder trabajar una adecuación curricular, una adecuación de contenido en una planificación con un niño con necesidades específicas de apoyo educativo, para no mezclar chivos con cabras, como dice el autor Antonio Márquez, ¿no? Entonces, el Antonio Márquez dice, no estamos conformes con esta expresión de necesidades educativas especiales, para delimitar lo que un alumno necesita, porque aquí el déficit está centrado en el alumno, sino que se amplían los calificativos para poder ofrecer unas respuestas más automáticas, burocráticas, para poder facilitar y diferenciar los niños con problemas de aprendizaje. Por esta razón el autor sugiere, y a partir de ello surge el término, del NEAE, que es la necesidad educativa de apoyo específico, está bien, y con esta aclaración clasificatoria podemos tener claro si las adaptaciones que se le tienen que hacer al niño son de un tipo o de otro, porque son específicas, no son especiales. ¿Se entiende el punto de la diferencia? Entonces, si los apoyos que hacemos en tal o cual lugar están bien hechos. Mi opinión, dice Márquez, sobre esta denominación de especiales, debería haber nacido desprovista de la última E, que indica especial, debería haber sido solamente necesidades específicas, ya que con esta denominación, según la Real Academia Española, refiere a que se diferencia lo común de lo particular, y esta denominación de especial nos lleva directamente a la idea de especialista, de especialidad, de una especialidad que se atiende a las personas especiales, ¿no? Y un niño especial es aquel que está alejado de lo común, de lo normal, de un aula, vamos a decir, del cotidiano y de lo ordinario, de lo que todos transitamos. Entonces estamos prohibiendo de lo ordinario a este estudiante y lo estamos rotulando de especial. Más allá de que a esta altura de la historia la nomenclatura no afecta, es importante que ustedes sepan cómo han cambiado las concepciones y las acepciones a lo largo de la historia. La idea de necesidades educativas especiales viene de lo que es la corriente de humanística de los recursos humanos desde los años 70, ¿no? Es decir, vamos a invertir en necesidades educativas especiales para este alumno. Bueno, en la actualidad ya eso está un tanto obsoleto y se habla ya no más de necesidades educativas especiales, sino de necesidades educativas de apoyo específico, ¿no? Entonces dice, tener presente las necesidades de todos y todas y de cada uno y una de los alumnos y alumnas es absolutamente necesario para alcanzar una escuela para todos. Puede que algunos alumnos tengan unas necesidades menos frecuentes que otros, pero deben tenerlas a título individual. Dado, dice Márquez, que todos tenemos necesidades específicas individuales, algunos en menor y otras en mayor medida, ¿no? Entonces, los tipos de necesidad educativa ya los vimos en la clase pasada, son los trastornos de aprendizaje emocionales, las dificultades específicas, lo que son las DEA, ¿no? Las dificultades específicas de aprendizaje. Acá hay alguien que está llegando tarde. Y en ese sentido, también hablamos de las dificultades sociales, hablamos de la discapacidad social. Ahora también vamos a ver en la unidad 3 lo que es, que me llamó mucho la atención, que es una discapacidad, ¿cómo es que le dice Matías Cadaveira?
le dice vestibular, no, es una discapacidad visceral, cuando habla de las personas por ahí que son celíacas. Bueno, como esto es tan actual y cada vez se van agregando, sumando nuevas miradas, conocimientos y demás, aparte de la discapacidad intelectual, los trastornos generales del desarrollo, que ya tampoco se le dice de esa manera, han cambiado, ¿no? A la actualidad se van como apareciendo, van surgiendo, van emergiendo en la realidad educativa de la problemática de la educación para personas con discapacidad, nuevas maneras de mencionar, de llamar, de nomenclar, de definir, de denominar las dificultades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son distintos tipos de necesidades específicas de acuerdo al tipo, digamos, no de al tipo de dificultad, perdón, no de deficiencia, como lo plantea la nomenclatura, ¿no? Es decir, de acuerdo al tipo de necesidad específica o mejor dicho, el tipo de dificultad específica de aprendizaje que este estudiante presenta, es de alguna manera el tipo de apoyatura específica que el maestro trabaja. Y aquí es importante decir algo para el nivel inicial, a diferencia del nivel primario. El nivel inicial, generalmente, eh, lo que siempre consigue en su trabajo de este ojo entrenado para la detección temprana, es poder dar cuenta de algunas dificultades que son mucho más observables y propias del nivel inicial, como el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit, hiperactividad y atención, el trastorno de, vamos a decir, el síndrome de Asperger, porque son, vamos a decir, cuestiones o condiciones, como se dice ahora, del ser humano, que son mucho más observables porque no estamos dentro de lo que es la caja cognitiva del estudiante ya en el nivel primario o en la unidad pedagógica, como es la disgrafía, la discalculia, la dislexia, que esas sí son dificultades que se pueden, vamos a decir, empezar a observar con mayor claridad, eh, y, y vamos a decir, y a la vez poder determinar con mayor precisión en los primeros años de la escuela primaria. ¿Está bien? Esto es importante que ustedes lo sepan. Siempre van a, si bien tal vez puedan observar algunas dificultades, no siempre en el nivel inicial, aquellas cuestiones de dificultades de aprendizaje que son de índole cognitiva, como la dislexia, la dislalia, la discalculia, está bien, la disgrafía, que son mucho, a veces sí la disgrafía porque ya en el nivel inicial empezamos a empuñar el lápiz, vamos a decir, para colorear, para dibujar y demás, pero generalmente en el nivel inicial se pueden dar cuenta, observar a tiempo todos aquellos trastornos o condiciones, vamos a decir, más amplias, de forma más general, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bueno que ustedes lo sepan para que den cuenta de que muchas veces en el nivel inicial no se puede, vamos a decir, determinar una discalculia, no se puede ver los síntomas de una dislalia o ver los síntomas de una dislexia, porque todavía no está alfabetizado el estudiante, no ha aprendido a leer ni a escribir. Cuando sí vienen los procesos de aprender a leer y escribir y de cálculo, en la unidad pedagógica, ahí sí el maestro puede de alguna manera dar cuenta de otras cuestiones que son de índole cognitiva, ¿no? Entonces, los elementos para una educación inclusiva, ¿no? Incluyen, como bien decíamos, la necesidad de adecuar contenidos a la forma, manera en que este estudiante aprende, de poder adaptar formas de enseñanza diversas para que facilitar el proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos, ¿no? También lo que significa el aprendizaje flexible en la educación emocional, lo que significa la contención afectiva, ¿no? La formación adecuada para docentes, como están haciendo ahora ustedes, que yo siempre vamos a decir, me vanaglorio de que este espacio no existe ningún otro profesorado, nada más que en el de
la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y eso es importante, digamos, siempre remarcarlo, ¿no? Estos factores son esenciales para crear un aula accesible. La participación, el respeto, la diversidad, el derecho, la educación inclusiva se basa en la premisa de que todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad sin discriminación de algún tipo, pero siempre tratando de promover la autonomía, la autodeterminación, fomentar, digamos, la contención emocional para que se pueda, digamos, regular y llevar adelante en un aula accesible e inclusiva. Pero aquí, no sé si alcanzan a ver abajo donde está la flechita, hay un concepto clave para poder, dijimos, eh, llevar adelante el aula inclusiva. Es como una especie de horcado, una especie de adivinanza. ¿Cuál sería ese concepto, esa palabra como elemento clave para la educación inclusiva que está acá abajo? Si alguien se anima a participar, a ver, alguien se anima a decir, la profe no está permitido que opine, disculpe profe, pero acá me gustaría que algunos de los estudiantes nos pudiera decir cuál es Está bien, profe. ese concepto, elemento clave para la educación inclusiva que se esconde atrás de estas palabras, de este horcado del idioma. A ver, Equidad. equidad. Aparte de la participación, el respeto y la diversidad, la convivencia en la diversidad, la equidad es sumamente fundamental para después de la integración en contexto de igualdad pueda haber una atención precisa de acuerdo a la necesidad específica de apoyo educativo vía el valor de la equidad. Gracias por la intervención. Buenas prácticas inclusivas en la escuela, en el jardín de infantes, requieren justamente lo que vamos a ir viendo más adelante, que es diversificar la currículum. Ya vamos a ver cómo en el último trabajo práctico ustedes van a tener que elaborar una consigna para un supuesto alumno, ¿no? Un alumno imaginario que presente una dificultad de aprendizaje, que presente un TEA, que presente un Asperger, que presente una discalculia, o mejor dicho, que presenta otro tipo de dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante que ustedes empiecen a conocer que el trabajo del aprendizaje cooperativo, que las distintas metodologías lúdicas y recreativas en el nivel inicial son sumamente importantes para poder integrar e incluir, ¿no? Integrar y para igualar y equitativamente incluir para beneficiar, ¿no? Para en la plenitud de la realización en el aprendizaje de ese sujeto. Entonces, estas estrategias no solo benefician a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, sino que también enriquecen el entorno educativo en general, promoviendo el respeto, promoviendo la colaboración, como dijimos recién, como elemento fundamental, uno de los elementos fundamentales de la práctica educativa inclusiva. La escuela y el sistema educativo trabajan para adecuarse a las necesidades de este estudiante. Y es aquí cuando de las buenas prácticas empezamos a decir, ¿y aquí cómo hacemos? Bueno, acá históricamente aparece el concepto de la adaptación curricular en aquellos años, como cuando empezó en los años 60, que fue mutando de la adaptación. Muchos la diferenciaron de la adecuación porque la adecuación es cuando el maestro adecua para el estudiante y la adaptación es cuando la escuela se adapta a las condiciones del estudiante. Pero lo que está sucediendo aquí, empezamos a ver, es que hay un atisbo de lucidez y de esfuerzo porque la escuela, el aula y la comunidad de esa escuela y de ese grado, de esa salita, ¿no? Está como esforzándose para poder adecuarse y adaptarse, valga la redundancia, a las necesidades de apoyo educativo específico que tiene este estudiante, ¿no? Entonces, es aquí cuando surge el concepto de educación curricular, que ya vamos a revisar y vamos a debatir en un segundo, pero antes de decir esto que estábamos planteando hace un ratito,
que tiene que ver con la importancia relevante, y aquí les voy a hacer una pregunta mientras voy a buscar agua para tomar, para que ustedes vayan pensando y respondiéndome. La formación del educador en educación especial es fundamental en la actualidad. Ya lo estuvimos hablando de esto, por qué, las razones, las causas, las necesidades, etcétera. ¿Está bien? Incluye capacitación permanente para la inclusión de estrategias educativas, para la comprensión de diversas formas en la que aprenden nuestros estudiantes con discapacidad y el desarrollo de habilidades comunicativas, ¿no? Entonces, para poder dar cuenta que la formación de ustedes como futuras maestras dentro de la salita del jardín de infantes es importante, acá revisten también de otro elemento básico y fundamental para la buena práctica de la educación inclusiva. Yo voy a buscar un vaso de agua y vuelvo, y les voy a dar tiempo para pensar cuál es ese concepto, elemento clave para poder entender, vamos a decir, la relevancia de lo que es una buena práctica o un elemento indispensable en la educación inclusiva. Ahí les voy a dejar la diapositiva puesta, ustedes piensen, yo voy, tomo agua y encuentren ese concepto a ver si son capaces de hacerlo. Creo que sí. Bueno, he regresado. ¿Alguien se anima a arriesgar cuál es ese otro elemento que tiene que estar desarrollado y en permanente, constante y continua formación en la carrera docente para poder también constituirlo como elemento clave de la educación inclusiva? A ver. ¿Puede ser la sensibilidad empática? Es un elemento, es una capacidad, es una habilidad que los maestros la encontramos y la ejercitamos con el tiempo, la vamos adquiriendo, pero tenemos que empezar a practicarla desde ahora. La paciencia, el om de la serenidad, de la plenitud en la serenidad, que no te puede perturbar nada, hay que ser empáticos, hay que ser muy moderados, muy respetuosos siempre, y mantener siempre la calma y la cordura, ¿no? A ver, otra idea. Profe, Sí, el generar el sentido de confianza del alumno hacia el docente, o también, sea que excelente, los sienta dos confianza, aportes. se pueda abrir. Perfecto, gracias. Eso es fundamental, eh, porque si nosotros no hacemos sentir bien, en plenitud, cómodo, agradable, reconocido, respetado al estudiante, por más chiquito que sea, el estudiante se va a ir aislando, se va a ir encerrando en sí mismo, y hay que ponerlo en valor, ¿no? Y eso es importantísimo para poder incluirlo dentro de las dinámicas del aula, de la salita en general, ¿no? A ver, ¿algún Dentro otro? de la inclusión, ¿Cómo? profe, también ¿Cómo? dentro de la inclusión Ujú. de la pedagogía especial, también para que no pueda faltar en la institución, es obviamente el respeto, la participación, el derecho, la intención, los valores, enseñanzas y aprendizajes, Sin duda que sí. en la enseñanza, en la diversidad. Sin duda que sí. Todos los aportes que han hecho son excelentes y muy interesantes, muy valiosos, por cierto. Va a quedar grabado. Pero hay un elemento que todavía no lo han dicho y que es sumamente estructurante en la práctica docente para poder hacer escuela inclusiva, vamos a decir, escolarización inclusiva, ¿no? Enseñanza inclusiva. A ver, Profe, sí, sería que el bienestar del alumno está
primero que todo. Sí, eso ya lo dijeron y es importantísimo siempre el bienestar del estudiante. Pero hay otra herramienta como elemento que yo hace rato lo dije, que es sumamente importante y sin esto prácticamente los docentes no somos nada dentro del aula. El apoyo de otras disciplinas. También, muy importante, pero El apoyo del Estado para que prevé una ayuda también, sí, obviamente, sin en la duda, sin duda. institución y hacer muchas cosas para que Retirar. tratar de mejorar y no olvidar que Sí, garantizar la calidad educativa, que es primordial. sí, 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 Profe, la adaptación de los contenidos. también. Todo lo que han La dicho es formación del sumamente. educador. También, la adaptación de contenido, la formación del educador, me encanta. Todo lo que han dicho es sumamente valioso, importante, pero hay una herramienta más de in La situ, observación. la observación. La Observación y, observación, y organización del docente. sin duda. Sin la observación el docente no es nada, me atrevería a decir, es poco. La observación nos permite conocer, nos permite hacer empatía, nos permite formarnos, nos permite ser, vamos a decir, sensibles, nos permite interpelar al Estado, nos permiten todo aquello que ustedes han dicho. La herramienta de la observación dentro del aula inclusiva es un elemento estructurante de la práctica educativa inclusiva y escolar. Entonces, yo lo remarco aquí y lo hice todo a modo vamos a decir, de adivinanza, porque la vamos a trabajar en el eje 3 a la observación. Y ya vamos a ver qué aspectos son relevantes. Profe, hay Sí, una película que se llama Un sueño posible y ahí está sí. todo. Ajá. Un sueño posible. No digo más detalles por las dudas. ¿Cómo? Pero no digo más detalles de la película, pero ahí prácticamente está buena la peli porque te enseña todo, ¿no? Te A dónde muestra la todo, viste? la realidad, cómo es. ¿Cómo? Es una película india. Un sueño posible. ¿Cómo? ¿Qué características tiene la peli? ¿A dónde se puede ver? Ah, la vi hace mucho, la vi. Se trata de bueno, de una persona que vivía en un barrio de marginalidad, ¿no? Ujú. Y bueno, le excluían de las escuelas y bueno, el docente, y bueno, lo adaptó a la Ah, ya familia. la vi. Y ahí se vio mucho la diversidad y la igualdad ¿Es esta que en está esta acá? película. La de Big Mike. ¿Es esta que está Sí, acá? exactamente. Sí, que está Excelente. Big la... Mike. Es una linda peli, sí, sí, sí. Le dieron la Hace muchísimo la oportunidad y vi. él cumplió, digamos, y sí es cierto. Es una linda peli para trabajar, para ver, para analizar. Gracias por el aporte. Gracias, muchas gracias por el aporte. Profe, ¿le Sí, puedo dar un contrapunto de esa película? pero cómo no. Porque, bueno, yo estaba estudiando esta misma carrera en otro lado y teníamos una materia que se llamaba Educación Contemporánea y para la Diversidad, algo así, no me acuerdo bien, y teníamos que analizar una película y con una compañera analizamos esta y le explicábamos todo lo que habíamos visto en la película y la profe lo único que nos dijo, sí, genial chicas, pero dice, algo que a mí me queda de esta película es que tenés que buscar una familia blanca para poder salir Sin adelante. duda. Eh, no sé si se escucha lo que No, digo. son hechos reales, la película Sí, hace mucho, me parece. entiendo el contrapunto y es muy valioso porque lo que está diciendo la compañera no es que la película es mala o que no haya que hacer lo que se hace en la película, digamos, pero sí, vamos a decir, esta es una iniciativa individual por voluntad propia de una familia que pudiente, que medio como de caridad, ¿no? Por vamos a decir, lo que es eh, la discriminación entre los grupos de color y los grupos más caucásicos en Estados Unidos, pero digo, es como si fuera a poner en tela de juicio lo que realmente debería ser un Estado con la política pública. Ese es el punto, el contrapunto en sí, es decir, una cosa muy distinta es, una situación diferente sería que una familia pueda, vamos a decir, contener, acompañar, familiarizar, traer a su seno, digamos, de familia a una persona
excluidas socialmente, con necesidades, con, vamos a decir, con problemáticas de aprendizaje y demás, que sucede una en 1.000.000, y otra cosa es que haya una política de Estado que se preocupe por trabajar este tipo de problemas que lamentablemente son recurrentes y hay por todas partes. Están muy bien las dos perspectivas y son contrapuntos valiosos, porque lo que nos permite de alguna manera entender esto es que hay una integración de voluntades, a partir de voluntades individuales, de familias pudientes, está bien, que por pena les da, digamos, un poco de, digamos, de cosa, de pena, de tristeza a la situación de una persona segregada y excluida, y la traen a su seno familiar, pudiendo llevarla a la escuela, que terminen los estudios y demás. Está bien, como si fuera integrada, ¿no? Por la voluntad del estudiante, y a la vez por la iniciativa de un particular, de una persona individual, y no por una institución social, educativa, o por un Estado que debe hacerse responsable de la inclusión de personas con estas características a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, para que no sufran estas exclusiones, estas discriminaciones, estas necesidades básicas muchas veces. Entonces son interesantes los dos puntos de vista para entender que en realidad lo que más estamos necesitando son, por decirlo de alguna manera, políticas de Estado, y dentro de ellas políticas de Estado en educación pública que trabajen este tipo de problemáticas y de integración, ¿no? Para la inclusión en concreto. Así que gracias por los detalles y los comentarios. Las estrategias didácticas también son un elemento para la práctica inclusiva, a donde decíamos recién, es necesario que nosotros podamos diversificar. Tenemos que saber, vamos a decir, modificar, saber reformular, saber recrearnos como maestras en el nivel inicial para cambiar los métodos y los soportes kinestésicos, visuales, lúdicos, tecnológicos, siempre que estén atentos a que a partir de la observación nuestros ojos nos permiten ver que el estudiante aprende. Es decir, si yo estoy viendo que le gusta jugar con jueguitos electrónicos, o que estoy viendo que le gusta aprender tocando, no sé, haciendo masa, haciendo formas con las manos, yo tengo que apelar a esa estrategia didáctica para trabajar las partes del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que es el objetivo pedagógico, por decirlo rápidamente. Entonces, tengo que tener la creatividad y la capacidad de innovar didácticamente a partir de una estrategia que responda a la necesidad específica de apoyo educativo de ese estudiante. Entonces, en ese sentido, el trabajo colaborativo entre educadores, especialistas, familias, terapias, es esencial para el éxito del estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo, promoviendo un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. Yo ya siempre les he contado que mi niño que tiene autismo, trabajamos interdisciplinarmente, y las maestras se comunican con las terapias para trabajar objetivos comunes, y también se comunican entre ellas y con la maestra especial de la escuela y con la familia. O sea, es una triangulación de información a donde se produce un trabajo colaborativo de un circuito, de un dispositivo interdisciplinar, donde todos van en búsqueda de un mismo objetivo, que es facilitar el aprendizaje de ese niño a partir de ciertos objetivos en común de las distintas terapias. Entonces, el trabajo articulado entre la escuela, los maestros, la terapia, la familia, como siempre lo repetimos, son sumamente importantes para la formación integral de ese niño, ¿no? Entonces, es valioso que siempre tengamos presente esta idea del trabajo colaborativo, colectivo, interdisciplinar, de intercambio, para favorecer a las necesidades de nuestro estudiante, que con necesidades educativas de apoyo específico hace al maestro apelar a las adecuaciones curriculares, ¿no? La adecuación curricular es un instrumento
que está en muchas escuelas institucionalizado, que tiene que ver con una planificación, digamos, en complemento a la planificación que hace para la homogeneidad, la planificación general que hace una maestra para un aula, donde va adecuando, se utiliza para plantear estrategias pedagógicas alternativas para favorecer, ¿no?, implementar la inclusión en el aprendizaje del estudiante. Este proceso debe ser permanente, de ajuste, conlleva la necesidad de estar siempre atentos a la observación, ¿está bien?, ¿no?, para asegurar a la población estudiantil que puedan poder incorporar algunos conocimientos que les sirvan para defenderse, desenvolverse en la vida cotidiana, que tengan relevancia curricular, que sean coherentes con las necesidades del estudiante, con sus intereses también, con sus necesidades y sus intereses, por supuesto, y con su experiencia de vida, a nivel que la persona que aprende en su entorno cultural sea pertinente, es decir, salgamos con ejemplos, tengamos a mano, vamos a decir, actividades, estrategias didácticas que estén en referencia a los intereses de la cultura pueril, a la cultura, digamos, infantil, de la infancia, del niño o la niña que necesita esa adecuación. Entonces, la adecuación es cultural, la adecuación es social, la adecuación es política, la adecuación es educativa, es escolar. La adecuación curricular se desagrega desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, desde lo educativo, desde lo económico y desde lo escolar y desde lo áulico, desde lo pedagógico en la intervención en el aula, ¿no? Y no se trata, vamos a decir, de elaborar un currículum alterno o paralelo, sino de fortalecer ya lo que el alumno sabe para poder por ese camino ir reforzando con nuevos conocimientos, con nuevos contenidos, donde el aprendizaje sea significativo en términos de comprensión e incorporación al currículum de la realidad local, como bien dijimos en un principio, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de aquellos tipos de adecuaciones curriculares? Acá vamos a hacer una pausa para diferenciar dos cuestiones concretas, ¿no? Uno que llega súper tarde, pero lo vamos a incorporar, lo vamos a incluir, obviamente. Tiene que ver con, muchas veces en el nivel inicial lo que se hacen son actas, acuerdos para trabajar de ciertas maneras como planes de trabajo alternativo. Ya cuando hay mucha preocupación, mucha dificultad en el avance de la apropiación de conocimientos del estudiante, que a donde ya no bastan los acuerdos en el acta con las familias firmadas, que vamos a utilizar esta estrategia, este conocimiento y esta forma de trabajo para aprender tal cual idea, aparece la necesidad de elaborar un PPI, cuando ya es preocupante o se empieza a agudizar en la dificultad específica del aprendizaje del estudiante. ¿Y qué es un PPI? Es un proyecto pedagógico individual, está bien, que vamos a profundizar en el módulo 4, está bien, que a veces se hace sumamente necesario para planificar cuando ya la situación amerita una preocupación mayor acerca de las dificultades que viene presentando este estudiante en el nivel inicial. Y es una forma de adecuación curricular que necesita, primero, identificar las barreras del contexto, está bien, es decir, necesita sortear y resolutivamente resolver las barreras, superar las barreras, focalizarse en el potencial de la persona, como venimos diciendo, ¿no?, en lo que sí sabe hacer y no en lo que no puede, y lograr acuerdos con las terapias, las familias, las directivas, la maestra especial, objetivos comunes que permitan ir, vamos a decir, construyendo cierto andamiaje con solidez que le permita seguir aprendiendo conocimientos de mayor complejidad al estudiante, ¿no? Entonces también se deben respetar los diseños curriculares, que es el diseño curricular del nivel inicial. ¿Ustedes tienen el diseño curricular del nivel inicial? Pregunta. ¿Saben lo que es el diseño curricular del nivel inicial? Que está por salir ahora también. Estamos aprendiendo, profesor.
¿Y dónde lo vieron? Recién lo estamos aprendiendo, pero tengo entendido que el diseño curricular es lo que presenta, lo que un docente presenta en una institución para dar la clase. No, ¿Puede ser? va por ahí un poco, pero no. El diseño curricular son lineamientos de contenidos homogéneos a lo largo de todo el país que debe atravesar un niño que está en la sala de 5, uno que va en primer grado, uno que va en segundo. Son los contenidos de base que tienen que aprender en las distintas áreas disciplinarias, matemática, lengua, educación física, esto, aquello, ¿no? De manera, vamos a decir, Sí, unificada. De todo. están divididos por áreas y te plantea todo lo que tienen que aprender los niños de 4, los niños de 5. Tiene todo Ahora dividido. está por salir el diseño curricular de jardín maternal, que también para ustedes es importante de conocer. Háganme acordar, por favor, a ver si lo puedo buscar ya, diseño, y se los paso ya, diseño curricular del nivel inicial San Luis, PDF, a ver si está acá, se lo paso ya. Yo lo tengo, acá está, a ver. No, esto es diseño curricular. Lo voy a encontrar, esperen un ratito, no está acá. Docente, acá. Docente, llamado, clasificación, cédula, diseño curricular, acá está. Diseños curriculares. Acá está el diseño, ustedes tienen el diseño curricular de Jardín de Infantes de la Educación Inicial y Diseño Curricular Jardín de Infantes. Estos dos documentos que yo voy a descargar ahora y se los voy a pasar, ¿está bien? Son los diseños curriculares que ustedes tienen que aprender a conocer, porque son los contenidos que van a tener que trabajar en la sala de 3, en la sala de 4 y en la sala de 5. Creo que 4 y 5, porque la sala de 3 todavía no está terminado el diseño curricular. Pero básicamente son los contenidos, ahora se los voy a subir al aula, los diseños para que ustedes los tengan. ¿Está bien? Y son muy importantes que los aprendan a conocer desde el primer año, porque son todos aquellos contenidos, conceptos, descriptores mínimos que ustedes tienen que... ¿a dónde está? Espérenme. Ustedes tienen que aprender a enseñar, digamos, ¿no? Son todos los descriptores, todos los lineamientos conceptuales, como se decía antes, todo lo conceptual, lo actitudinal, lo procedimental, todas las capacidades que deben enseñarles a desarrollar a sus estudiantes. Ese sería como un poco la síntesis del diseño curricular en muy breves palabras, ¿no? Espérenme que no estoy encontrando. A ver, acá está. Entonces, para el PPI, ya les voy a pasar después el diseño, ¿está bien? Dice que en los casos que sea necesario elaborar este tipo de adecuación curricular debe estar al comienzo del año escolar, sin perjuicio de las revisiones periódicas que se deben realizar. En caso de que existan demoras para su confección, la escuela igualmente deberá recibir al o a la estudiante para ir adaptando, adecuando las acciones necesarias para brindarle una educación de calidad y agilizar la finalización del proyecto. Las demoras vinculadas al PPI no pueden ser pretexto para dejar de enseñar al alumnado con discapacidad. Las personas que estudian con PPI tienen que ser evaluadas y calificadas de acuerdo a su proyecto. No son evaluadas y calificadas de manera similar que el resto de las personas, digamos, en el aula, sino que tienen que ser valoradas su desempeño de acuerdo a su proyecto pedagógico. Ya les voy a pasar más información respecto a esto, la vamos a ver en el módulo 4, cuando revisemos de nuevo cómo hacer el PPI, y por eso no pueden exigirse contenidos o habilidades que no han sido enseñados si un alumno o una alumna aparenta no alcanzar los objetivos propuestos para el proyecto pedagógico individual, y esto significa que la herramienta está mal construida y debe revisarse. Es decir, no puede exigirse contenidos o habilidades que no han sido enseñados. Si un alumno o una alumna aparenta no alcanzar los objetivos propuestos en el PPI, significa que el proyecto pedagógico individual está mal diseñado, está mal construido.
porque no está hecho en función de sus posibilidades o sus capacidades, sino que le está pidiendo algo al estudiante que el estudiante no puede lograr. Entonces, en sí, hemos llegado a al final, digamos, hemos finalizado con el eje número 2. Yo lo que quería mostrarles con mucha rapidez, porque lo vamos a profundizar en la construcción en el módulo 4, es un ejemplo de proyecto pedagógico individual, que es un proyecto pedagógico para la inclusión, como les saben decir, ¿no? Que están en el marco de la resolución 311 a nivel nacional del 2016 y de la resolución 270 del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis del 2022 o 2021, no me acuerdo cuándo fue la resolución que le dio vida al proyecto pedagógico individual. Fíjense ustedes, tiene una fecha de elaboración, un periodo a desarrollar, los datos del estudiante, si tiene CUT, si tiene certificado único de discapacidad, si tiene diagnóstico, los datos de los tutores, los responsables legales, los datos de la escuela y después los datos de los docentes como ustedes y quién está acompañando de manera, vamos a decir, complementaria en los apoyos externos, ¿no? Y ahí, luego de ese primer encabezado, hablamos un poco, o mejor dicho, justificamos cuáles son las barreras físicas y académicas como comunicacionales que se les encuentra. Acá yo se los he puesto con un ejemplo porque este fue un proyecto pedagógico que me prestó una compañera entrañable que es una profesional de educación especial y yo se lo pedí prestado para mostrarles a ustedes cómo se arma un proyecto pedagógico individual en el nivel inicial y también en el nivel primario en la unidad pedagógica, ¿no? Entonces después del diagnóstico, o mejor dicho, de aclarar el encuadre de trabajo con ese estudiante, empezamos a desandar o a segregar todo lo que tiene que ver con las áreas, ¿no? Naturales, sociales, formación ética, educación sexual integral, y las materias especiales como plástica, inglés, educación física, música, cuáles son los recursos tecnológicos que él puede entender, comprender, cuál puede manipular, cuáles no, la participación familiar, la propuesta curricular que se le está haciendo. Esto es muy importante, ya lo vamos a ver cuando hagamos la actividad de trabajo práctico 3. ¿Cuáles son los ajustes razonables? Que este es todo el corazón del proyecto pedagógico para la inclusión, tienen que ver con los ajustes razonables, ¿no? Es decir, ¿qué le vamos a pedir adecuar a este estudiante en sus actividades de acuerdo a los contenidos que le propongamos trabajar? Fíjense que no es muy sencillo, pero tampoco es muy complejo. Es un plan de trabajo donde tiene que estar los criterios de acreditación para poder darle el título oficial en el nivel a ese estudiante y también las partes firmantes del equipo directivo, el maestro de apoyo, el tutor sobre todo, y se puede agregar acá también siempre las terapias que quieren articular y participar de manera activa o proactiva con el estudiante en el nivel. No les voy a ampliar demasiado en este punto del PPI porque lo vamos, como dije, a trabajar más adelante, pero tienen este modelo ustedes de trabajo dentro de la bibliografía del eje 2 y tienen una hermosa bibliografía. Si quieren leerla, disfruten esos textos porque son muy lindos, son cortos, son sencillos. He perdido mucho tiempo, como dije la vez pasada, en leer. En realidad he perdido tiempo, pero bien perdido el tiempo, es decir, me he dedicado a hacer un recorte de bibliográfico de contenido a donde ustedes realmente puedan leer, entender con transparencia, con claridad, a la autora que para mí es una de las más importantes en este campo, que es Pilar Arnaiz Sánchez. Bueno, y ahí ustedes van a poder ver los distintos temas que hemos trabajado como inclusión, exclusión, segregación, escuela inclusiva, el modelo ecológico para la inclusión, las adecuaciones curriculares, el PPI y el resto de los conceptos como de la nueva concepción para la discapacidad en el futuro y en la actualidad que hemos trabajado en este eje. Así que no mucho más para decir, agradecerles que ya estamos en tiempo promediando. Gracias por la paciencia, por la escucha, como siempre. No quería hacer la clase más larga. Si quieren nos podemos detener en el PPI, a revisar, a mirar a la luz. Este es un ejercicio que está bueno que lo vayan pensando para más adelante.
mirar un PPI a la luz del diseño curricular. ¿Está bien? Yo creo que en mi... es decir, poder empezar a mirar el diseño curricular y cuáles son los contenidos del diseño curricular para ver de acuerdo después a cuáles son las potencialidades y talentos de este estudiante, qué clases de actividades, qué clases de adecuaciones, qué clases de intervenciones pedagógicas se pueden realizar para facilitar y favorecer la enseñanza. Les decía, esperen un ratito, yo creo que ya desde algunos otros años tengo el diseño curricular en un enlace de acceso libre en mi Drive. A ver, el diseño curricular inicial, a ver, diseño... Acá está, miren, lo tengo. Tengo acá, tengo diseño, tengo varios diseños. Diseño universal. Ah, el DEA, este es el DEA que también se los voy a pasar, pero les voy a pasar para que lo vayan viendo. Pucha. A ver si lo puedo encontrar el diseño. Diseños curriculares, a ver qué hay acá. No, esto es muchísimo. Son todos los diseños de todos los niveles. Déjenme un tiempito. Un ratito vamos a terminar la clase. No sé si hay alguna pregunta, una consulta. Voy a buscar con paciencia en mi Drive los diseños para compartir, ¿saben? No sé si hay alguna pregunta concreta, profe, alguna aclaración, algún comentario, alguna duda. Ha quedado claro lo plasmado en el eje 2. Creo que hemos sido bastante precisos en ese sentido. Quedo a la espera de que si el viernes 7 hay clases o no hay clases, si es feriado, si quieren que le grabe la clase y se la ponga en el aula, o hacemos el 27 sí hay clase presencial, pero digo el 4. Quedo a la espera con tiempo del 4. Sí, la clase está siendo grabada. Sí, Profe, perdón. diga. El 4 habíamos dicho que las chicas las que faltaban iban a exponer. Claro. El 4. Claro. Ahí si deciden no hacer la clase, harías una clase virtual grabada. Yo, con el eje 3, Bien. empezando el eje 3, y las que tienen que exponer volveríamos de El nuevo otro. al 14. Bien, 14 de perfecto. octubre y ahí terminaríamos la exposición. Yo Sí. quiero dar rápido el eje 3 para poder darles el parcial con tiempo, para que tengan más de 15 días de poder hacerlo. Que tiene que ver en sí con el contenido que hemos estado trabajando en trabajo práctico y con algunos otros agregados. Porque el parcial es de modalidad domiciliaria, porque es primer año, porque es grupal. ¿Está bien? Entonces, en ese El parcial ese que está hablando, profe, entraría en los 3 ejes sí, y es grupal. sí. Ah. Lo vamos a estar presentando cerca del 14 de octubre más o menos. ¿Mm? Bueno, gente, les agradezco, les dejo. Gracias por su atención. La Olga pregunta por la clase. Sí, Olga, se está grabando. Ahora yo, como siempre, ahora en este momento voy a dejar de grabar.